Buenas, buenas tardes. Estamos empezando la transmisión de este vivo. Después de tanto tiempo de no ser vivos, vamos a hablar hoy con Jessica de Filosofía para mis amistades sobre la filósofa Hildegarda de Bingen en primer lugar y sobre varias filósofas más seguramente. Ahí está llegando la gente, vamos a invitar a Jessica. Buenas, Hola, limpiando, ¿cómo estás? buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy Bien, bien. bien. Ahí A ver. estoy. Ahora sí, joven. ¿Cuánto hacía que no hacía un vivo? Así que estoy preparando todo de vuelta. Tengo un color medio naranja acá. A ver. Bueno, ¿cómo andás, Jessy? Todo bien. Mira, hoy hacen 3 meses que no hago un vivo. Nada, yo hace casi un año. Guau, del último creo que fue sí, en diciembre. No sé, bueno, este año en realidad había surgido un vivo improvisado un día que fue medio como para probar cómo funcionaba todo, pero así este ciclo de filosofía no, para mis amistades, esos dos, de filosofía con amigos. Eh, Ese es el tuyo. Hacía desde, sí, creo que diciembre del año pasado, finales de noviembre, que no había vuelto el ciclo. Y nunca había hecho un vivo con vos, así que No. era ahí una cuenta pendiente que teníamos. Así que bueno, me alegro mucho estar cumpliéndola en este momento. Veo que te has maquillado, había que prepararse. Yo me puse el gorro, nada. Sí. Sabía que me ibas a cargar, así que te quería dar el gusto, porque bueno, es Está así. muy bien. Ya está. Hace No frío, ¿estás veo ahí con bien, no, no con la se limpia bufanda? bien. No sé por qué. Uy, me parece que me está fallando el sonido. ¿Vos me escuchás a mí? Yo te escucho. Sí, pero no te estaría escuchando yo a vos. Esperá, vamos a ¿No me probar escuchás? tecnología vieja, señor Agustín, con los auriculares inalámbricos, pero parece que es esto lo que está fallando. Pero yo mismo voy a estar poniendo los auriculares con cable. A ver si así funciona. A ver, Ahí mejor. hola. Ahí mejor. Hola, sí. Ahí está, perfecto, perfecto. Te Bueno, escucho, ¿me escuchás? Listo, sí. excelente. Bien. Bueno, bienvenidos todos los que estén ahí. Ahí estaba Leo saludando, ahí la veo a Flor Sichel. Eh, bueno, más gente que no conozco. No sé si hay alguien más que conozcamos. Eh, bueno, estoy chusmeando un poco. Bueno, bienvenidos a todos, todos. Hola, Grosa de Flor, hola Leo. Bueno, Jessy, vamos a hablar un poco sobre las filósofas en general y particularmente sobre Hildegarda, que sé que te gusta mucho. Pues cuando viste la publicación que había hecho yo, me dijiste, hagamos un vivo sobre Hildegarda. Bien, perfecto. Aparte, ¿quién mejor que vos para compartir este vivo? Que la conoces mucho más que yo, la verdad. Yo te voy a escuchar mucho más ahora a vos, porque sé que la leíste más que yo, y se la vamos a presentar a la gente que espero que se vaya conectando. Bueno, eh, a ver, primero en general, ¿no? Porque yo me acuerdo que vos una vez dijiste también en un vivo que cuando estudiabas filosofía, no me acuerdo si fue en el colegio o si ya habías empezado a estudiar filosofía, le preguntaste a una profesora si no había filósofas mujeres y dijo que no.
o ¿por qué no vemos filósofas mujeres? Te dijo, porque no hay filósofas mujeres, una cosa así. Ujú. ¿Cómo fue eso? Sí, eso fue en mi secundario, que había contado, sí. Secundario. Sí, sí. ¿Mm? Hace un tiempito ya, casi 20 años. Era cuando ya Casi veíamos 20 esas años. cifras, parecía que, ¿no? Que nunca diríamos hace 20 años. 20, yo este año cumplo 22 años de egresados, así que, mira, en el 2000 egresé. ¿Y cómo fue? ¿Te quedaste con esa respuesta o dijiste, no, che, tiene que haber alguna filósofa y empezaste a buscar? ¿O cuánto tardaste en descubrir que había filósofas mujeres? Y viste, es como una respuesta que quizás es una respuesta que te cierra, ¿no? Es una respuesta que sí, sí, pero no sé, si te dicen quizás habría que ver, como que seguís buscando, pero es un no, porque a las mujeres no les era permitido escribir, o a las mujeres no le era permitido estudiar. Y bueno, como que Ujú, me quedé con esa idea, porque bueno, ciertamente algo de real hay ahí, ¿no? Del acceso a la educación, a la escritura y demás, y también la libertad de producir, no es algo históricamente propio de las mujeres, al contrario. Y bueno, y lo mismo quizás después también en el profesorado no se hablaba de mujeres. Y recuerdo que al pasar así habíamos hablado de Hannah Arendt, por ejemplo, y que quedó como la, ujú. la esposa de Heidegger. Ni siquiera la esposa, era la Era amante la era de amante, Heidegger. sí, sí. Y bueno, eso Sí, sí. bromeaba, ¿no? Con mis alumnos. Digo, bueno, si vamos a pasar a la historia como mujer bueno, por lo menos que estemos casadas. Imagínense que un chongo de allá, de no sé, porque además Hannah Arendt se casó como 2 veces después y bueno, tuvo otros vínculos muchos más estables, ¿no? Como para quedar pegada a Heidegger. Ujú. Y bueno, lo mismo Simone, ¿no? Simone de Beauvoir como la esposa de Sartre, cosa que tampoco fue así, ¿no? Aunque sí, bueno, por lo menos fue por ahí una compañera que estuvo más presente en su vida, distinta. Perdón, pero Jengibre. qué Jengibre, dijimos de Hildegarda? Después vamos a explicar por qué sí. estoy viviendo esto. Pero no sé si el Delgarda te diría que tomes eso. ¿No estás melancólico? No, no, Si no, estás estoy bien, perfecto. podés tomar un poquito, sí. Pero si estás Un poquito, melancólico, sí. no es muy recomendable. Y si estás triste te pone más triste, si estás contento te pone más contento, y bueno, de ese estilo. Claro, pero no, en Sí, sí, estar más contento no es un problema, el tema es estar más triste. no, 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 la vida me sonríe. Bueno, Eh, y entonces tenemos, sí, es esa imagen de la mujer que no tiene acceso a la filosofía o no tiene acceso en general a la universidad, a los estudios, incluso a leer y escribir, ¿no? Si estamos hablando de épocas más remotas. Y de pronto empezamos a investigar un poco por ahí por nuestra cuenta. Es cierto que por ahí sí, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Judith Butler ujú, actualmente, ¿no? Un poco más conocidas, pero pareciera que no hay mucho más. Y yo me encontré con este libro, que creo que vos también lo tenés, ahí vamos a sí, mostrarlo, ¿no? sí, Ellas lo pensaron antes, de María Luisa Femenías, y ahí descubrí, algunas ya las conocía, pero la verdad que la mayoría las descubrí con este libro, la cantidad de filósofas que hay, ¿no? Eh, Como yo vengo haciendo cursos siguiendo la historia de la filosofía, bueno, la verdad que este libro me sirvió porque fui incluyendo todos los capítulos en distintos cursos, pero hay filósofos de la antigüedad, filósofos de la Edad Media, filósofos de la Edad moderna y contemporánea, así que fui usando capítulos de este libro en todos los cursos según la época histórica, y con las primeras filósofas que aparecen, bueno, las filósofas de la antigüedad se sabe muy poco, Hipatia, Hiparquía, bueno, también mujer de, porque está la mujer de Pitágoras, ¿no? Que es Teano, si no lo digo mal. bueno, ujú. Eh, y después ya en la Edad Media ya empieza La a ver de un poquito más Pericles, ¿no? La mujer que la mujer de Pericles. tampoco era la mujer, era la amante, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero siempre un hombre de referencia, ¿no? Un hombre para ubicarla, Ujú. hacemos referencia a un hombre. Y con las de la Edad Media ya empiezan a ver un poquito más de material.
pero surgía con las participantes de los cursos, que cuestionaran si efectivamente eran filósofas o no, ¿no? Porque decían, bueno, estamos viendo, no sé, vemos a San Agustín, perfecto, vemos a Santo Tomás, y después vemos a Ana Comnena, vemos a Hildegarda, vemos a Cristín de Pizan. Y cuando uno lee qué escribieron, Ana escribe textos que en realidad son más históricos, Hildegarda tiene sus visiones, parece más una teóloga, Cristín de Pizan escribe ficciones, ¿no? Entonces me decían, ¿pero son filósofas o no son filósofas? ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Cómo lo interpretás? ¿Son filósofas estas mujeres? Porque más que nada por los temas, ¿no? Escribían historia, escribían poesía, escribían teología, parecía como que merodeaban, pero no encontrás no sé, un tratado como, no sé, las meditaciones metafísicas o una cosa así en estas filósofas. Claro, por ahí hay algunas cuestiones, ¿no? De que vos decías, no, papas fritas, qué va. Todo. No voy a y la cerveza no la voy a combinar con media luna. Voy a tener que ir a buscar algo, creo que algo hay ahí. Va con pavita. Mira, primero, viste, cuando estudiamos a San Agustín, ¿no? Que es anterior a Hildegarda, o se estudia a Santo Tomás, creo que nadie discute el hecho de que son filósofos. No sé, yo al menos nunca vi eso, ¿no? Que se ponga en discusión. Y ambos, todo el tiempo, lo que hacen es construir una filosofía desde el lugar en el que están, desde su lugar en la iglesia, desde el vínculo con la teología, no salen de ahí. Pero se reconoce que hay un aporte propio, eh, digamos, unas preguntas que son planteadas por ellos que no necesariamente son las preguntas de la institución a la que pertenecen. Entonces, en ese sentido, se reconoce, sí, que son aportes, sí, filosóficos, por la actitud, más que nada por la actitud con la que se encara, ¿no? Con la interpretación que ellos van a hacer después de las mismas escrituras y de la tradición de la iglesia. Ahora, cuando encontramos a Hildegarda, que hace lo mismo, se nos ocurre preguntarnos, yo también lo he hecho, ¿por qué, no es cierto, si es filósofa o no? Entonces ahí ya hay una primera, ¿no?, cuestión de por qué a ellos no preguntamos, de ellos no preguntamos y de ellas sí. Para como ponernos a tono, ¿no? De qué pasa ahí, qué nos pasa, por qué siempre, ¿no? Esa figura de la mujer, ¿no? Desconfianza, sentimos desconfianza, pareciera que no es muy nítido lo que hace, no es lo mismo que el aporte que hacen sus pares varones, entonces pareciera que desde entrada aquí estamos descalificando. Esa es por ahí la primera impresión. Pero bueno, todo estudiante de filosofía o lector de filosofía medieval sabrá que los medievales ¿sí?, tienen un marco histórico desde el que hablan y seguramente nosotros también lo tenemos y en un futuro se va a encontrar eso, ¿no? Ciertos dogmas o ideas o fundamentos de los cuales parte el pensamiento. ¿Tenés un perrito? Sí, Ah, bueno. mi perro, Filo. ¿Cómo no lo conocías a Filo? Sí, está afuera, pero está acá al lado, así que se va a escuchar. Y ya se está haciendo la hora en la que pasa el recolector de residuos, Ah, su está listo. camión, y Filo, claro, Filo siempre lo saluda cuando pasa. Muy bien. Sí, a ver, yo lo que les decía también a los participantes del curso es que, más allá de qué estilo escriban, porque incluso, no sé si nos ponemos a pensar, Platón escribe diálogos, es ficción también, o sea, no escribe un tratado filosófico, ¿no? Escribe, podríamos decir que es más literatura que filosofía, el estilo. Y nadie se le cuestiona tampoco que sea ¿Alguien filósofo, cuestiona Platón, ¿no? Heráclito? Bueno, claro, sí, el Ni poema de siquiera Parménides también, su poema, cuando comienzan, ¿no?, totalmente. esos planteos de, bueno, y el sistema, pero sistema, no todos los filósofos van a ser constructores de sistemas, no necesariamente, y sin Ujú. embargo se los reconoce como filósofos. Y además está, más allá del estilo, está, creo yo que, o sea, el solo hecho de posicionarse como mujer que está escribiendo, que está estudiando, poniéndolo en el contexto, ¿no? Con lo difícil que era acceder para una mujer en la época,
para una mujer y para un varón también, porque Sí. recordemos que la mayoría de la gente no sabía ni leer y escribir. Pero bueno, de los que podían acceder, era más fácil acceder siendo varón, obviamente. Ya ponerse a plasmar pensamientos, eh, ponerse a estudiar, ponerse a investigar, a interpretar a filósofos anteriores, creo que ya las posiciona como filósofas, con esa actitud, ¿no? Más allá de que después escriban un tratado o lo escriban como poesía o lo escriban como literatura o como algo histórico o como una visión, ¿no? Como hacía Hildegarda con sus visiones, ¿no? Pero creo que ahí ya hay una actitud que es una actitud filosófica, o sea, a eso voy, ¿no? Cuando se cuestiona si es filósofo o no. Y más siendo mujer, que era más complicado en su contexto poder hacer eso, ¿no? Saludos a Karen ahí que está saludando. ¿Qué te parece? Justo estaba mirando. Sí, sin duda. A ver, si tenemos que partir de una idea de filosofía bien abarcativa, seguramente acordaremos que la filosofía va a los fundamentos, ¿no? A lo más Uh profundo, -huh. a lo que va a sostener ciertas ideas, ciertas formas de vida, ciertos sentidos. Y siempre y cuando creo que un pensador busque ir por ese lado, de ir a preguntarse, bueno, pero ¿por qué así? ¿Hay otra forma de vivir? ¿De dónde vienen estas ideas? ¿No? ¿No podemos superarlas o reemplazarlas? Creo que hay claramente una actitud filosófica. Bueno, después el tema de la Uh escritura, -huh. como decís vos, ¿por qué también esperar de que varones y mujeres escriban igual, ¿no? En forma de tratado, en forma de, ¿no? metódica, si siquiera Uh dentro del -huh. mismo género no todos los varones escriben igual? O sea, ¿por qué la demanda, ¿no es cierto? Para mí, bueno, es la actitud de desconfianza, de exigencia, que ellas lo vivieron y seguramente hoy en día las mujeres que escriben filosofía también tienen esa desconfianza. Es eso, es la exigencia, ¿no? Como Exacto. si tuvieran más exigencia desde el principio, como, bueno, a ver, vos sos mujer, querés ser filósofa, bueno, dale, pero a ver qué haces, a ver qué producís, y tiene que ser muy bueno, ¿eh? Porque si no, no te considero filósofa, ¿no? Como que hay una exigencia mayor siendo mujer que siendo varón. No sé si sigue pasando, o, por ejemplo, cuando vos estudiaste, ¿notabas todavía una diferencia por ser mujer o ya no? No, en mi caso no. No, está Quizás bien. lo hubo, pero yo no. No, porque a veces hay algunos profesores todavía que, sobre todo en la universidad, que siguen como discriminando un poco, digamos, o exigiéndole más a la mujer que al varón. Yo espero que no suceda, pero no sé, por ahí habías vivido algo así. O vos o alguna Mm, compañera. no, no creo, no creo. En mi caso particular, creería que no. Quizás ahora me pongo a pensar y encuentro algo, pero tuve profesores muy respetuosos de las ideas y del esfuerzo que hacíamos ahí. Éramos pocos también, así que Mm. terminamos nuestro profesorado, comenzamos 58 y terminamos 12. Así que Uf, éramos pocos, ya se sabía más o claro. menos quién era cada quien y qué le llevó a ese lugar a cada uno. Así que sobre mi persona al menos no sentí eso. Pero ahora que me decís, por ahí tendría que preguntarle a Fabio qué le parece. Él estudió con vos, ¿no? Fabio ¿Se estudió recibieron conmigo. juntos? Sí, sí, de ahí nos conocemos. Sí. Ahí alguien estaba comentando que, a ver, Marucroc, que en la Ujú. actualidad también ocurre la exigencia, pero ella lo habla más en general, ¿no? Esto de que por el mismo trabajo se le paga menos a las mujeres. Sí, bueno, en nuestro rubro no sucede porque, bueno, un No, docente cobra lo mismo, sea varón, sea mujer, es el valor de la hora, después de la antigüedad y todo eso. Pero bueno, en algunos trabajos sí, sigue sucediendo. Bueno, no sé si te parece, empezamos ya como a meternos más concretamente con nuestra filósofa en cuestión, ¿no? Legarda nació, no sé si tenés ahí los datos, mil y pico, finales mil del noventa y siete, 1097, 1098. noventa y Depende de siete depende de y falleció en 1179, ¿puede ser? Ujú. Sí, sí. Está bien, si vivió casi todo el siglo XII, o sea, finales del siglo XI y todo el siglo XII. Vivió mucho, ¿no? Ella
vivió, sí, sí, igual varios de esa época que se dedicaron a la filosofía vivieron bastante. Yo estaba leyendo a algunos contemporáneos de ella y llegaban a los 80 años, cosa que para la época era un montón. Fue décima hija de un matrimonio y entonces fue el diezmo a la iglesia por ser la décima hija, digamos, fue dejada para que la formen, digamos, dentro de un convento. Ahí ella se formó con, no sé cómo es que se dice, si es no es una maestra, pero bueno, no sé, la que la formó se llamaba Juta, Ujú. o al menos ese era el seudónimo. Y ella está con esta mujer hasta que esta mujer muere, y ahí ella queda, siendo joven, como la abadesa, creo que es el título, o sea, como la jefa, digamos, del convento, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otros datos puedes aportar de su vida? Mira, hay otra versión también, que más que un regalo, digamos, como un diezmo, como lo decís vos, hacia la iglesia, Ujú, ella de muy chica tenía problemas de salud, entonces tenía una salud ujú, muy, muy deteriorada que requería cuidados y atenciones constantes. Y bueno, se ve que para la familia, si bien era una familia acomodada, no era suficiente, ¿no? Y bueno, y cuando es ujú, recibida por esta abadesa, sí, bueno, comienza, digamos, un vínculo que, bueno, que le llevó a incluso después reemplazar, porque después ella toma la vida religiosa, decide a los 14, 15 años, decide ser religiosa también, y cuando tiene 38 ella, bueno, muere su madre superiora, ¿no? Su madre espiritual muere ujú. y ella se queda en ese lugar, bueno, hasta el final de su vida. Pero he sabido también que ella tenía unas complicaciones, eh, unas enfermedades. Y después, bueno, de más adulta, a los 40 años, cuando ella empieza a hablar de lo que le sucedía, digamos ya, a visibilizar más qué era lo que tenía, bueno, se descubre que lo que ella padecía desde muy niña eran los éxtasis, sí, que eran originados Ujú. por sus visiones. Entonces ella, además de una religiosa, bueno, dijimos filósofa sí o no, pero religiosa sí, fue una mística. También, ¿no? Es importante eh, contextualizar que en la Edad Media había una credibilidad, había un lugar importante, otorgado por la Iglesia, por supuesto, no cualquiera se autodeclaraba místico y salía por allí, ¿no? Teniendo visiones, Ujú. pero había, digamos, un lugar importante. Hubo varios místicos y místicas, ¿sí? Reconocidos por la Iglesia. Pero bueno, ese también creo que es la cuestión, fue reconocida, ¿no? Otros. Sí, ella fue reconocida también porque ella cuando empieza a tener estas visiones pide permiso para escribirlas y publicarlas. No recuerdo si al Papa del momento o si no era el Papa, era alguno con un cargo muy alto en la iglesia del momento, con el cual mantiene correspondencia y le pide permiso para escribirlas. Y el tipo le dice que sí, que las escriba, que no hay problema, y es cuando empieza también a escribir y publicar sus libros, ¿no? Ahora, qué loco esto de las visiones, porque yo lo leo y sí, no lo termino de entender, porque en un principio, la verdad, yo escéptico, lo pensaría más como una excusa que ponía ella para poder escribir, ¿no? Por esto que decíamos antes, ¿no? Con las dificultades que había para escribir, publicar, que la iglesia te acepte lo que escribí siendo mujer, yo pensaría, bueno, ella debe decir, mirá, me vino una visión divina, qué sé yo, entonces, ¿me dejás que la escriba? Bueno, dale, escribila, que de alguna manera es como tener una actitud más humilde de decir, no es que todo esto que pongo se me ocurre a mí, sino que me viene, ¿no? Me viene dado por Dios, y yo simplemente soy un medio y lo escribo, que realmente haya tenido esas visiones, porque si realmente tuvo visiones, o ella cree que tuvo visiones, yo creo que ahí se complicaría más catalogarla como filósofa, porque si pensamos sí, en el canon de la filosofía, sobre todo la filosofía occidental, más siempre racionalista, empirista, cientificista,
poeta y qué sé yo, decir que una filósofa escribía porque tenía visiones místicas, y ahí no sé, no sé, ¿vos cómo interpretás esto de las visiones? La verdad, ¿querés? Lo que pienso yo. Sí, obvio, siempre. Yo sí creo que tuvo visiones. Terminamos ¿Vos el sí crees que video. tuvo visiones? Terminamos el video. Bueno, nos vemos en el Gracias, próximo. chicos. ¿Vos crees Sí que tuvo creo, visiones sí realmente? creo, sí Sí. creo, sí. Bueno, eh, creo que gratuitamente no le iban a reconocer un derecho que las mujeres no tenían. Por ejemplo, de ser consejera de políticos, por ejemplo, se le permitió que ella Ujú, haga peregrinaciones, que vaya por toda Europa predicando, cosas ujú, que las mujeres no podían hacer. Eh, Primero un obispo, su superior, no le permitió escribir, bueno, ella vuelve a pedir hasta que es el mismo Papa Eugenio III el que acepta mm, a leer sus escritos. Y hay algo particular ahí en sus escritos que ella eh, quiera reconocerse o no, el carácter espiritual, divino, eh, ella sabía cosas y que era práctico, les era práctico, porque ella cuando iba, por ejemplo, a aconsejar a ciertos líderes, ¿no? A ciertos reyes, y la tipa algo les decía que les servía, ¿no? ujú, En cuanto a lo premonitorio, algo sabía, ¿no? Y, por ejemplo, ella tiene, bueno, al tener sus visiones, para los que nos están escuchando, al tener sus visiones, ella lo que hacía era experimentar estando despierta, no eran sueños, sino que eran estados de ujú, conciencia alterados, si se quiere decir así, ¿no? Naturalmente, eh, donde veía imágenes, ¿sí? Y esas imágenes ella dibujaba. Después tuvo un asistente, sí, cuando le permite registrar todo esto, tiene, que es un monje, amigo de ella, que bueno, va haciendo el registro mientras ella le va diciendo. Entonces esto se puede buscar, hoy están esas imágenes, y curiosamente habla de cosas que en la época no se hablaban y que hoy en día para nosotros son obvias, o por ejemplo, la visión del mundo esférico. mm, Supuestamente lo que va a decir es que ella, bueno, en ese éxtasis que tuvo, en esas visiones, pudo ver desde afuera cómo era el mundo y bueno, identificó los elementos, vio de forma circular, ¿no? Hay toda una cosmovisión ahí que no era algo típico de la época, sino que fue algo distinto. Es ujú, muy, digamos, es muy difícil decirle a alguien, porque uno cree lo que cree, ¿no? En el sentido religioso, no, no en el sentido, bueno, lo racional se argumenta, se debate, pero lo demás se cree o no, punto. Por ahí querer sí, transmitir eso a alguien es para mí una ujú, tarea inútil, que no sé si alguien debería esforzarse demasiado en eso, porque me parece que a cada uno le toca lo que le toca. Pero mm, evidentemente algo sabía. Y en cuanto, a ver, no solo a esto que te digo, que algo sabía, algo veía y le servía a este poder del momento, ¿no? A estos hombres, sino que lo que hizo con eso me parece que eso es lo que la hace filósofa. Porque, por ejemplo, en esta época venimos ¿no? de una tradición sumamente androcéntrica, ¿sí? La mujer no tenía ningún lugar de valor, era apenas un lugar reproductivo, doméstico, y ahí nomás. Entonces aparece ella con una reinterpretación de la figura de Eva, por ejemplo. Entonces, ujú, Eva, ¿no? En el Génesis, esa figura femenina a través de la cual entra el pecado al mundo, entonces es la culpable, ¿no? El pobre hombre pobre Adán, que entonces ella viene a reinterpretar y va a decir que no es así, que hay otra figura dentro de la religión, que es la figura de María, que si a través de Eva es que entra el pecado, a través de María es que entra la salvación. Entonces eso le claro, corre a ese lugar de sospecha a la mujer. Entonces esa visión o digamos, esa interpretación que va a hacer de las escrituras la hace filósofa. Yo creo que sí, dentro de la filosofía medieval, no dentro de la nuestra, por supuesto. Por ejemplo, claro, además de hablar de que era filósofa y mística, la tipa se sabía de todo, porque bueno, al estar tantos años ahí
en ese convento, el acceso a la lectura y demás, eh, tenía conocimientos de medicina. Entonces creo que Sí, eso también es un valor importante, porque en esa época no se estudiaba el cuerpo de las mujeres, ¿sí? Ni sus procesos fisiológicos en particular. Y ella como estudiosa le dio una atención, eh, pero ¿por qué estudió el cuerpo de la mujer? Porque a diferencia de los médicos de la época, bueno, ella era mujer y para ella no era pecaminoso, ¿sí? No era claro, el lugar del mal, no era eso. Entonces claro. era permitido para ella y se le permitió. Y la hizo muy bien, Ujú. porque fue la primera, por ejemplo, que identificó algunos aspectos que tienen que ver con la gestación, es la primera que identificó el orgasmo femenino, ¿sí? Es la primera que pudo identificar distintas partes de los órganos, tanto internos como externos. Entonces en su obra atiende lo que hasta ese entonces ningún varón. Después, bueno, volvieron los varones a la escena y lo arruinaron todo. En cambio, la Sí, medicina. escribe sobre medicina, toda una parte biológica sobre herbostería, digamos, porque la medicina estaba ligada también al conocimiento sobre las plantas, ¿no? Eso se ve muy bien en el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, que está ubicado más o menos en la misma época de Hildegarda, pero un poquito después, no sé si son 100 años después más o menos. Es ficción obviamente, pero toma muchas cosas de la realidad de la época, Humberto Eco, cuando describe los pensamientos de distintos filósofos y religiosos que van apareciendo en la obra. Y ahí se ve eso también, la importancia de las plantas, ¿no? Para la medicina, y ella escribe sobre eso, además de sus libros principales, esta trilogía que es, creo que la segunda es la de los merecimientos de la vida, ¿no? Que es uno de los libros más conocidos, creo que es el segundo de los tres, o es el primero, no me acuerdo ahora. El Eh, primero es tibias. el primero es Sibias, claro, el segundo es el de los merecimientos de la vida, y el tercero, no sé si te acordás el título, si no, ahora voy a usar acá mi machete del libro de María Luisa, si lo digo bien. Eh, Además de lo que decías vos, viajó, creó otros conventos después, además de que ella era abadesa, en otros lugares fue creando conventos, y siempre se mostró como una mujer eh, que sabía, digamos, una mujer importante, una mujer escuchada, si bien mantenía en sus escritos cierta humildad. Yo tengo acá una cita que está en el libro, que es lo que estoy buscando, donde ella dice, es el libro de María Luisa Femenía: yo, desdichada y más que desdichada, en mi nombre de mujer, desde mi niñez, vi grandes maravillas que mi lengua no podía expresar. Oh Padre segurísimo y dulce, escúchame a mí, tu indigna sierva, en tu bondad a mí, que jamás desde mi niñez he vivido en seguridad, ¿no? Entonces se dice desdichada, se dice indigna, ¿no? Con esa actitud medio humilde, pero eso, como escribe, en la práctica se sabía una mujer escuchada y respetada, y cuando ves las cartas que escribe con los poderosos eclesiásticos de la época, se hace respetar también ahí en esas cartas. Tiene una personalidad importante. Acá tengo lo de los libros que decía. Sí, la primera es El Cibias, o Él conoce los caminos del Señor. El segundo es el libro de los merecimientos de la vida, de los méritos de la vida. Y el tercero es el libro de las obras divinas. Esa es como su trilogía principal, ¿no? Donde aparecen ahí las visiones, donde habla acerca del mundo, lo que decías vos antes, de una parte más como astrológica, podríamos decir, o de astronomía, pero habla de cómo es el mundo, de cómo fue creado. Eh, y después sí tenemos la historia natural, o libro de la medicina sencilla, y el libro de las causas y los remedios, que son los libros de medicina y de biología. Así que sí, eh, es más, hay muchos escritos que no están traducidos todavía, o sea, porque están todas las cartas. Fue de las mujeres de la época, de esta primera época, por lo menos de la Edad Media, de las que más se escribió, ¿no? Porque de otras decíamos, quedó poco,
o no se sabe tanto, pero de Hildegarda quedó bastante. ¿Y qué tiene que ver la cerveza en todo esto? Te iba a decir algo antes, que el Cibia fue el libro de consulta de los religiosos durante 100 años más o menos hasta que apareció la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Así Ah, que fue claro. desplazado por la Suma Teológica. Y también te iba a decir que la filosofía alemana, que tanto les gusta a ustedes, empezó con Hildegarda. Y la Mm, cerveza es lo que sostuvo esta filosofía alemana que tanto les gusta. me gusta más la cerveza que la filosofía alemana igual, pero... Sí, bueno, Bueno, digo porque Nietzsche. justo está Nietzsche acá me gusta. tu mejor amigo de las redes, mi padrino de las redes, ahí anda. Bueno, se habrá ido, no importa. Eh, Está por ahí, metió un bocadillo. Dijo que él, a mí me pasó, puso en un momento Leo, cuando hablábamos de las visiones, no sé si te quieres playar, qué visión tuvo, qué le pasó. Este, ahí estaba Helio también, hola Helio. por ahí se refería a otra Pero si cosa, querés, las visiones. no sé, Leo, qué pasó con qué, si querés contar qué visión tuviste. Pero ¿qué tiene que ver Hildegarda con la cerveza? Y bueno, como decías vos, a ver, Hildegarda fue filósofa, sí o no, teóloga, la primera mujer autorizada en escribir teología, mística, gemióloga, creo que es la que estudia las piedras, polímata, escritora, consejera, profetisa, música, compositora, y también, Mm, sí, música, sí, 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 sí. qué genio, ¿no? Porque no le dejaban cantar a las mujeres en la época porque no podían cantar esas músicas, ¿no es cierto? Compuestas por los monjes, entonces dijo, bueno, muchachos, no hay problema, voy a componer las mías. Entonces Sí, cantaba. que creo que en YouTube, si buscan, se encuentran algunas composiciones de Hildegarda. Sí, sí. Actualmente hay orquestas que trabajan. Hay una explicación interesante ahí. No la sé reproducir, pero hay algo en particular de su música. Porque además, bueno, dentro de su concepción del ser humano y del universo, Hildegarda tuvo una concepción muy holística de lo que es la salud, cosa que en ese momento no, se ve que no era muy común. Ujú. Entonces, esta noción de que para que el cuerpo esté sano, el alma tiene que estar sana. Entonces, esta búsqueda en los alimentos, en las hierbas, en las piedras, en los sonidos, y por supuesto en la religión, en la oración, digo bien, porque era una religiosa, era todo lo que hacía entonces a la salud del ser humano. Y bueno, justamente ahí analizando las hierbas fue a dar con el lúpulo. No es que antes no se hacía cerveza, sino que, digamos, era muy difícil la elaboración de la cerveza por las bacterias, ¿no? Por cómo entonces Sí, fermentaba y bueno, duraba poco, creo, como que se claro, pudría porque rápido, ¿no? se pudría exactamente. Ujú. Entonces ella descubrió esta hierba que es el lúpulo, de un sabor amargo, eso es lo que le va a dar ese sabor amargo, diría yo un poquito mentolado, capaz que es idea mía, pero que en el lúpulo entonces ese amargor es un antiséptico importante, muy bien, un antiséptico Eso es lo que... importante que va a proteger, ¿no es cierto?, de que no se pudra, y eso salvó a varias poblaciones en algunos momentos donde, bueno, se escaseaba el agua, Y a varias amistades ha salvado también. ¿sí? ¿Puede ser? Sí, sí, con el paso del tiempo, claro. Unió gente, Hildegarda, sin saberlo. Bueno, por ahí en sus visiones ya veía que íbamos a estar brindando con esta cerveza. El otro día conocí el lúpulo, conocí porque justo me fui a un festival donde vendían cerveza artesanal y vi, habían dos como jarrones así para ornamentando, y uno era cebada claramente y uno más chiquito, que era lúpulo, entonces me hice la sonza y le digo, ay, ¿qué es eso? ¿Es el lúpulo, conoces? Ujú. Y bueno, la cuestión es que olí, me dio para que vuelan, estaba sequitos, ¿no? Son como florcitas. Entonces, olía y aproveché Pero para ahí decirle, no sacaste la pipa y dijiste, ¿conocen la historia de por qué la cerveza tiene lúpulo? Tenías que, sí, era tu momento, o sea, sí, 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 lo hiciste, decime que lo hiciste. sí. Está muy bien, está muy bien.
Y porque si no, viste que no tenemos como muchos momentos donde podamos meter Tuve el gustazo nuestro de estar saber. en una cena, estuve, pero hermoso momento, en una cena con mis colegas, que uno había llevado una cerveza artesanal y le dice al otro, ¿sabían que fue un monje el que... No, monje, no, No, chicos, monja, en no todo se caso. equivoquen. Gratos momentos que uno, bueno, en algún momento hay que disfrutar de todo esto. Bueno, otro momento que le disfruté a Hildegarda fue una vez, el año antepasado creo que fue, el año pasado, año antepasado, que escribí en el pizarrón, empezaba la clase y escribí Hildegard von Bingen. Ahí hice eh, la traducción al español. Hildegard von Bingen. Mientras estoy Sí. escribiendo, me dice una estudiante, me dice un alemán, y me doy vuelta y le dije, ah, ¿qué? Alemán, nah. Te juro, mi estimado, que vi como el sol así resplandecía por detrás de esas alumnas. Quizás para ustedes Sí, no sea algo particularmente maravilloso, pero qué importante que es para las mujeres, sobre todo para las mujeres más chicas, encontrar eso, ¿no? De que también hubo grandes mujeres a la par de los varones, no compitiendo, compañeras reconocidas, algunas ujú. veces no tanto, pero que también estuvieran ahí. Y para mí fue maravilloso. Y después justo nos pusimos a hablar y le comenté que es doctora de la iglesia, es una de las 4 doctoras de la iglesia, la última a ser reconocida como doctora, en el 2012, si no me equivoco, fue reconocida como doctora. Y bueno, estábamos hablando y buscaron la fecha y justo coincidía con la fecha de ese día que se me ocurrió llevar hacia el aula, ¿no? Justo coincidía con el día del santo, ¿no? Ah, mira. Del Es santo. el día, para el día posterior a su muerte, es el día de ella. Ah, ¿cuándo era? En septiembre. Sí, ella, es más, creo que ella nace un día Ujú. y Ella es el muere 17 y muere el al día 18. siguiente. Muere el día siguiente, o sea, no sé, si nace el 17 de septiembre, muere un 18 de septiembre, una cosa así, no recuerdo ahora. Si Sí. entre septiembre y octubre creo que era, ahora, bueno, es de Libra, es seguro, como yo, o sea, porque está ahí en esa época, viste, no creo en las visiones, pero creo en el horóscopo, obviamente. Sí, y qué buen proyecto, no sé si querés comentar algo de este proyecto que me contabas el otro día, ya que nombraste a tus alumnas, ¿no? No se puede hablar, de eso no se habla, perdón, de Ahí está el producción, mi me dijeron alumna. que podíamos hablar de, Ahí me está pasan el cualquier alumna. cosa acá por los papeles, me ¿Viste? dijeron que se podía hablar del tema, No. ¿viste? Hay Bueno, no, conversaciones que no se los pueden. voy a matar, este, Mi producción bueno, no me pero dejó. nada, no No, importa, un se puede proyecto, los decir. proyectos después cuando, ¿eh? Se puede decir. Justo está Aldana, la primera que se unió ahí, no sé si está todavía. Saludá, Aldana, sí, sabemos que estás. Aldana es mi alumna que Hola, Aldana. yo no veo acá los mensajes. No, no veo. No me favorece mi vista. Habría que ver qué dice Hildegarda de los males de la vista. Bueno, ella representó a Hildegarda y bueno, encontraron varios elementos para representar en una foto. Mis estudiantes estuvieron trabajando uno de mis cursos de cursos de secundario con 13 filósofas así, de distintas épocas, bien distintas entre ellas. Ese fue el criterio, Ujú. ¿no? Y ella estuvo representando a Hildegarda. Entonces llevaron un montón de cosas. Por ejemplo, yo te había pasado una de las fotos, bueno, las escrituras, ¿no? El lado teológico, como te decía, la primer teóloga, que lo digo y me parece tan extraño, ¿no? Que le hayan permitido escribir teología, algo. No todo el Ujú. mundo podía, ni siquiera siendo varón. Ni siquiera hoy todo el Sí. mundo es considerado, ¿viste? Hay gente que Ujú. por ahí produce desde la iglesia y no tiene su reconocimiento como teólogo. Me parece tan raro. Y vos sabés que, bueno, ella fue de estas 4 doctoras que te decía de la iglesia, son 4 doctoras y 36 o 38 doctores de la iglesia. Para el que no sabe, los doctores de la ¿Te iglesia son... acordás?
No, te iba a decir, si te acordás alguna, quiénes son las otras tres o alguna. Sí, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ujú. Ávila y Santa Teresa de Liux. Mira, no, Sí. no las Santa Catalina conozco a... también, filósofa, si se Ah, quiere. mira. Si no se quiere, no. Claro, pero el doctor de la iglesia, no sé, los más conocidos son Agustín y Tomás, Ujú. que como decíamos al principio, no, nadie duda de que hayan sido filósofos, ¿no? No se pone en duda, aunque cuando te puedes leer un poco, también, o sea, yo te digo más desde... A mí me gusta dar los cursos de filosofía a personas que no se dedican a la filosofía, porque es como, ¿viste el cuento ese del rey que está desnudo? ¿Viste el cuento ese del rey que supuestamente tiene un vestido, ¿no? Y todo el mundo sale con ese vestido Ujú. invisible, pero todos le dicen, qué lindo vestido, qué sé yo, porque, no sé, si no lo veías, no sé qué significaba, no me acuerdo. Pero la cosa es que todo el mundo le decía, qué lindo vestido que tenés, pero todos lo veían desnudo, hasta que creo que es un nene el que le dice, no, pero el rey está desnudo, ¿no? Y entonces, cuando le doy curso de filosofía a personas que no son de filosofía, me dicen que el rey está desnudo. Me dicen, por ejemplo, esto que escribió es una boludez, ¿no? Cosa que en la academia vos lees una frase de alguno y todos, uy, sí, mirá qué bueno lo que escribió, o de última voy a criticar su argumento con otro argumento, pero desde el sentido común podés decir, no, es una boludez lo que dijo. Y en los cursos pasa eso, ¿no? Y, por ejemplo, en Tomás de Aquino pueden decir, che, pero este no es filósofo, este, por un lado está repitiendo lo que dijo Aristóteles y por otro lado está dando argumentos de la iglesia, o sea, todas cuestiones de fe. Entonces, me gusta encontrarme con eso, ¿no? Como con el cuestionamiento que viene desde afuera. Y lo estoy diciendo para Tomás de Aquino, el gran doctor de la iglesia, ¿no? Y el filósofo, creo que el más importante de los filósofos de la media. Y está bueno enfrentarse con eso, decir, no, pero el rey está desnudo, o sea, este para mí no es filósofo, ¿no? Porque ¿de dónde viene, si querés, ya que hablamos tanto del reconocimiento hacia la mujer, pero en general, mujer, varón, ¿no? El hecho de ser filósofo, porque vos decías recién lo de con lo que costaba reconocer a alguien como teólogo, teóloga, doctor o doctora de la iglesia, que lo dejen escribir, pero también nos cuesta que nos reconozcan como filósofos a los filósofos. No sé si vos te reconoces a vos misma como filósofa, pero ¿cómo lo ves eso del filósofo? Porque es un título que Claro. exista, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, el título es licenciado, doctor, profesor, no existe el título filósofo, pero sin embargo, si uno es licenciado en psicología, le dicen psicólogo y está todo bien. Si uno es licenciado en antropología, le dicen antropólogo y está todo bien. Si uno es licenciado, profesor, doctor en filosofía, como que hay medio una reticencia, ¿se dice? Sí, Ujú. bueno, no sé, a decirle filósofo, ¿no? Tipo, no, filósofo era Platón, vos sos licenciado, profesor, doctor. ¿Cómo ves eso vos? Y ahí está ¿A quién nuestra le decís reina, filósofo ¿no? vos? ¿Eh? ¿A ¿Qué? quién le decís filósofo vos? Y no sé, ¿O yo filósofa? ¿sabés qué? En eso voy por falacia, uso el criterio de autoridad. Si alguien que para mí es una autoridad dice que alguien es filósofo, le creo. Porque no tengo Ah, mis propios parámetros. No tengo. Por ahí sí me es interesante ver la actitud filosófica. Por eso digo, más allá del sistema o de digamos, el aporte que toma o la ahí mezcla, Elio dice Darío Z. Darío Z, filósofo. no sé. Es tu amigo, no el mío, no sé. Si él se siente así, Mi voy a amigo, decirle así. mi amigo A mí no Darío. me parece nada espectacular ni algo de otro mundo ser filósofo. Lo siento, o sea, Ujú. me vine a la Es que es filosofía porque eso. El tema es eso, que no es nada espectacular. O sea, yo pareciera digo, yo soy como un filósofo, pero ser encargo, filósofo no es nada espectacular. Claro. como que, No, no no sé, hay que ponerlo como ahí arriba, ¿no? exacto, creo que es por eso, viste, esa resistencia a reconocer a alguien como, decir que el filósofo es aquel que la tiene toda clara, que sabe todo acerca de todo, ¿no? Un especialista, un polímata, que no necesariamente va a ser, porque no sé, creo que cuántos se dedicaron a todo el saber de la época, Aristóteles, y listo. ¿Quién más logró? Te pregunto. Hildegarda, Sí, no sé, y listo. Kant,
ponele. Bueno, puede ser, Kant puede ser. abarcó bastante. Fue bastante abarcativo. Pero Bueno, lo que pasa es que después se hizo difícil también, porque se fue todo especializando cada vez más y exacto, uno tenía que dedicarse a un tema, porque no, imposible conocer todo el saber de una época. Ahora es imposible. totalmente. Entonces ahora no hay filósofos. Tendríamos que decir que solo son filósofos los antiguos, en todo Pero los caso. que escribieron, o Y, sea, Sócrates tampoco porque no dejó nada escrito, que claro, sepamos, es que si oficial. ponele que pones una serie de criterios, bueno, no sé, que tenga escrito un libro. Bueno, Sócrates no escribió nada, entonces Sócrates no es filósofo. Bueno, Paulo Coelho también escribió libros. Claro, bueno, por eso no parece un criterio adecuado. Yo creo que en realidad es eso, o sea, el que se dedica a la filosofía es filósofo, pero no hay que tomarlo como algo, no es un sabio. O Sí, sea, justamente, ya lo dijo Platón, sobre la filosofía es un amor hacia el conocimiento, ¿no? Pero no significa que se lo tiene, cuando habla en el banquete de lo que es claro. el amor. Dice, el amor es filósofo, porque el amor está ahí en una búsqueda, pero en una búsqueda de algo que no tiene justamente, ¿no? Creo que va por ese lado. Esto para hablar en general de filósofo o filósofa, ¿no? Después ya veníamos diciendo que si bien es difícil que a uno lo reconozcan como filósofo, más aún que la reconozcan como filósofa, porque ella hay otras cuestiones en juego que son las que tienen que ver con la posición de la mujer, con la situación, diría Simón de Beauvoir. Situación de la mujer. Y bueno, ella misma no le quieren reconocer como algunos, ¿no? No le reconocen como filósofa. A Hannah Arendt tampoco, Uh-huh, dice, no, fue politóloga, porque ella misma no se dijo a sí misma filósofa. uh-huh. Y bueno, pareciera que es como muy mezquino el título de filósofo. Primero hay que morir, principalmente ¿no? Primero hay que Hay que morirse. estar muerto. Sí, si estás vivo, como que no te mandan la credencial, ¿viste? La plaquita con tu nombre, filósofo. ¿Vos te ibas a hacer Está el bueno día ahí? eso. No, filósofo. La plaquita. Vos, No, la tendría que hacer. No se me ocurrió, ¿no? Pero viste el que se pone en la puerta de su casa la placa, no sé, abogado, contador, ¿no? claro, Bueno, voy a poner una de ellas, filósofo, y entonces la gente cuando cruza va y te toca el timbre y acá viene un filósofo, necesito que me diga cuál es el sentido de mí. ¿qué hace? Necesito que me diga qué hacen los filósofos. Ujú. No, Sí. saben todo, creo que esa es la primera confusión, ¿no? El filósofo con el sabio. Y digo, ¿no? Para nosotros quizás que estábamos en la filosofía hace, bueno, unos añitos ya, pareciera tan obvio decir el filósofo no es un sabio, ¿no? Desde el Ujú. inicio ya, esa distinción o sea, desde Pitágoras, tan antiquísimo, ¿no? Pero pareciera que hoy todavía Ujú. se cree eso, que el filósofo es un sabio. A mí me han dicho, por ejemplo, a ver, en la escuela, ay, tenemos el acto del día de no sé qué, vos que sos de filosofía, escribite unas palabras. Bueno, esa es una cuestión. Vos que decías hace un rato que Darío era mi amigo. Cuando hice el vivo con Darío Z, lo primero que le dije es, ¿el filósofo puede hablar de cualquier cosa? Porque yo lo veo a él hablando de cualquier cosa, ¿no? Lo invitan así, tipo, bueno, vamos a hablar de, qué sé yo, no sé, de fútbol. La ley Bueno, del listo, un filósofo va a hablar de fútbol, eso. ¿no? Eh, el filósofo puede hablar de cualquier cosa. O sea, de todo le podés encontrar el lado filosófico. ¿Vos cómo lo ves? Y yo creo que sí, a todo se le puede encontrar, ¿no? En cuanto que a todo le podemos preguntar cuál es su fundamento. Ahora, que haya una persona que se pregunte por los fundamentos de todas las cosas, me parece imposible. ¿Mm? Eh, Cada uno será especialista en algunas cosas y plenamente ignorante en otras. También me acordé ¿Mm? de Juan Denis cuando, no sé, que le habían preguntado un tema y dice, yo en esos temas no opino porque no tengo idea. A mí pregúntenme de tal cosa, tal otra, pregúntenme por música, porque usted tiene su banda, pregúntenme por música, yo sé de esto, ¿Mm? ¿sí? Yo soy profesor de filosofía, soy productor, a mí por fútbol no me pregunten, o sea, pregúntenle al que sabe. ¿Mm? Y es así, creo que nadie puede. Excelente.
No, excelente la respuesta, porque sí, es como que, bueno, uno piensa que la filosofía se puede relacionar con cualquier cosa y no sé, o tal vez la filosofía, sí, pero claro, cada persona particular, cada filósofo particular tiene sus gustos también. Y hay temas donde uno si se pone a opinar, no sé, medio que hace agua, porque si no conoce específicamente sobre ese tema, por más que sepas filosofía, me gustó lo que dijiste recién, preguntarse por los fundamentos, sí, bueno, ¿qué haces? Como que le repreguntás, le decís, bueno, a ver, pero ¿de dónde viene ese supuesto saber? ¿En qué se fundamenta? Pero siempre como merodeando por afuera o por la generalidad y no meterse en lo específico del tema, porque si no conoces, lo mejor es decir que uno no sabe. Mejor callar por las dudas. Mejor callar. De lo que no se debe hablar, mejor callar. No sé Totalmente. si te quedó algo más de Hildegarda que podamos mencionar, que se te ocurra. Uy, es muy difícil para mí hablar de ella. Recién me doy cuenta. Por lo menos en un vivo. Sigo en un material de clase. Sí, es muy difícil. Porque creo que pasé de ese límite de, digamos, a ver, como otros filósofos, qué sé yo. De tener las ideas claras como que a vivenciar y que me llegue por la fe a otras cosas. Así que Ujú. para mí es complejo y me saca de mi lugar de comodidad, me resaca. Pero Qué bueno, bueno, está bueno. creo que el aporte de Hildegarda fue, como te dije, una actitud, si bien ella nunca eh, fue contra a la institución a la que pertenecía, ¿sí? Siempre estuvo dentro, nació prácticamente dentro de la institución y murió dentro de la institución, sí supo Ujú. hacerle sus señalamientos y eso me parece que es muy loable. Desde afuera quizás es mucho más fácil, se me ocurre, ¿no es cierto?, cuestionar, pero estando adentro creo que es muy difícil. Y ella lo hizo desde su lugar, por supuesto que de poder, se arriesgó muchas veces también. La primera congregación femenina dirigida por una mujer fue la de ella, porque ella hizo denuncias, por ejemplo, a cosas que por ahí no se podían hablar abiertamente en la época, que era el tema de que cuando estaban en esas congregaciones donde había un grupo de varones, ¿no es cierto?, que vivía al lado de un grupo de mujeres, eventualmente surgían embarazos, abortos. Entonces ese lado más oscuro de la institución no se podía, y ella lo habló. Me parece tan, wow, qué fuerza para ir a decir, bueno, miren, tenemos que separarnos porque lo que pasa acá es esto, y así no se puede, ¿no? Entonces, me parece muy interesante eso, esa fuerza que tuvo, porque tampoco se trata del poder o del reconocimiento, es de qué rayos se hace con eso. Y ella hizo. Así que desde ese lugar me parece fundamental volver a pensar en estas mujeres, sobre todo ella, bueno, como te decía, ella con su análisis, con su forma de abordar lo que es la sexualidad femenina, el tema del cuerpo. Ella pertenecía primero a la Orden de San Benito, que era una orden que ellos, por ejemplo, ayunaban, se autoflagelaban, donde tenían una concepción del cuerpo totalmente concupisciente, el lugar del pecado, el lugar del mal era el cuerpo, y ella viene con otra visión totalmente distinta, a decir, no, listo, o sea, nosotros creemos en Cristo, Cristo ya murió, ya sufrió y ya está. No tenemos por qué hacer Ujú. nosotros esto que Él ya hizo, acorde a nuestra fe, ¿no es cierto? Él ya hizo por nosotros, así que ¿por qué replicar esto? Si ya sufrió todo eso para que nosotros no suframos, qué ingratos que somos, ¿no? Replicando el sufrimiento físico. Entonces ella marca eso, ¿no? Una diferencia donde se ve que a partir de allí se dejó de practicar esto que era tan común, que era todo lo que la cesis dentro de la iglesia. Así que eso es, por ejemplo, un cambio interesante, ¿no? El lugar de la mujer lo replanteó, el lugar del cuerpo, ¿sí? También creo que el lugar de la palabra fue muy interesante. Me desborda mucho, no sé qué decir porque pienso tantas cosas. Mm, Me está diciendo Instagram que quedan 20 segundos, pero qué raro, porque yo podía hacer vivos más largos, pero se ve que se cortan a la hora. Bueno,
saludemos a la gente porque quedan 10 segundos. Gracias, Jessy. Gracias a todos los que estuvieron viendo. Esto se va a cortar en 5 segundos. Bueno,